Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 64, Exótico. Joven, debo decir que sus habilidades son realmente fascinantes. Baatu era alguien con quien Sokka no planeaba involucrarse en absoluto, al menos no pronto. Lo último que quería era que la criatura fuera liberada de su prisión prematuramente. Hola. Lo siento, pero no tengo mucho tiempo ahora mismo. Se teletransportó lejos, sin escuchar lo que uno de los espíritus más antiguos y poderosos tenía que decir. Sería una pérdida de tiempo. Además, Sokka planeaba encontrar algún día la manera de matar a esos supuestos espíritus inmortales. Sellar a Baatu no era una solución permanente, ni tampoco lo era que el espíritu del destino nadara en el río del destino, o lo que fuera que estuviera haciendo. Por supuesto, Sokka no le contó nada de eso a Baatu. Insinuar su plan o alardear ante su enemigo era una tontería. Prefería guardárselo para sí mismo y que ni siquiera Baatu se enterara de lo que estaba pasando. A Sokka le gustaban las soluciones más permanentes, pero no quería que los espíritus supieran de sus planes para acabar con la mayoría de ellos. Pero por ahora, eso no le preocupaba mientras se teletransportaba a un bosque y, mirando a su alrededor, sonrió. Estaba en el Polo Norte. El bosque que lo rodeaba era el que existía gracias al portal espiritual. Este lugar también estaba lleno de espíritus. Al mismo tiempo, al otro lado del Polo Norte, Appa nadaba en las frías aguas mientras Aang, Katara y el clon de agua de Sokka miraban a su alrededor, tratando de ver si había algún maestro agua. Katara, en particular, estaba emocionada de haber encontrado por fin un maestro de control del agua. Era algo que había esperado desde que tiene memoria. El clon de Sokka se levanta de repente y mira el agua, entrecerrando los ojos. ¿Qué tan frías crees que están estas aguas? Hace mucho frío, dijo Katara, alzando una ceja con expresión confusa y señalando a su alrededor. ¿Ves el hielo? Eso significa que hace frío, hermano. ¿Te estás volviendo más tonto cada día o qué? Aang escuchó hablar a Katara y murmuró para sí mismo. Cada día se parece más a su hermano. Incluso su sarcasmo seco se le está pegando. ¿Qué? Katara escuchó sus susurros y se indignó. Ella no era como Sokka o al menos eso era lo que le gustaba creer. ¿No soy como él? Señaló a su hermano, que ya estaba en pleno salto y se lanzó al agua con una técnica impecable. Katara se limitó a mirar el agua mientras él se hundía y luego volvió a mirar a Aang. ¿Lo ves? De verdad que saltó al agua. Poco después, volvió a subirse a App, temblando de frío. Siento que hace incluso más frío que en casa. ¿Puedes quitarme el agua de la ropa con tu control del agua, querida hermana? No, aprende de cometer errores tan estúpidos. Vamos. Gimió, ¿y si me resfrío o me da hipertermia? Como tantas veces antes, sus palabras calaron hondo en el tierno corazón de Katara y, con un suspiro, se secó toda el agua de la ropa. Como siempre, Sokka la ignoró de inmediato y se dirigió hacia Aang. Bueno, señor Avatar, ¿cómo va su entrenamiento de control del agua? Te voy a enseñar cómo me va a mí, dijo Katara, creando una bola de agua y preparándose para mojar de nuevo a su hermano. Pero la suerte no estuvo de su lado, pues de repente, toda el agua alrededor de Appa se congeló y una docena de hombres en pequeñas barcas se acercaron. ¿Quién anda ahí? Sus rostros reflejaban ferocidad y estaban listos para atacar. Sokka se acercó rápidamente para que lo vieran y levantó las manos con una sonrisa inocente. Disculpen la molestia, chicos. ¿Podrían decirnos dónde está la tribu Agua del Norte? Tomó a Aang y lo levantó para que todos pudieran verlo. Tenemos al Avatar con nosotros y necesitamos un maestro de control del agua para él. Al principio, los hombres entrecerraron los ojos con recelo, pero luego asintieron cuando Aang lanzó una ráfaga de aire, creando una suave brisa a su alrededor. Asintieron con la cabeza, manteniendo el semblante serio. Un hombre de mediana edad, de aspecto severo y que parecía estar al mando, señaló dos de los otros barcos. Sí, daremos la bienvenida al Avatar. Ellos los guiarán de regreso. Aún tenemos que continuar con la patrulla. Han estado ocurriendo cosas extrañas por aquí. ¿Extraño?
No creo que eso haya pasado en la serie. Sokka mantuvo la sonrisa en su rostro, pero estaba listo para desenvainar su lanza y cortar cualquier cosa que pudiera parecer problemática. Podía intuir quién estaba detrás de toda esta rareza, pero decidió mantenerse alerta. Azula era muy diferente de Zhao, y su ataque a la tribu Agua del Norte también sería diferente. Sentía cierta emoción solo de pensar en las maquinaciones que podría tramar. Por ahora, Sokka no jugaba como Kuzon y tenía que luchar contra Azula. Principalmente en el plano intelectual, no podía pasar a la ofensiva, tenía fuerzas limitadas y los soldados de la tribu Agua del Norte podrían ni siquiera escucharlo. Para otros, esto podría parecer una desventaja, pero para Sokka, se trataba de una tarea ardua para mejorar sus estadísticas de inteligencia y sabiduría. Tuvo que esforzarse mucho para no mostrar su entusiasmo, pues sabía que Azula no era ninguna tonta. En la serie original, conquistó Ba Sing Se sin un ejército de verdad, pero ahora lo tiene y el ejército más grande del mundo a su lado. Appa fue escoltado lentamente hacia la tribu Agua del Norte y el grupo finalmente divisó los muros de hielo que habían protegido a esta tribu Agua durante 100 años. Sokka, por otro lado, los observaba con melancolía. La tribu Agua del Sur, a diferencia de la del Norte, era pobre, y tras la guerra, la gente tenía que emigrar y trabajar en otros lugares, fuera de la tribu, solo para conseguir comida. Esta era la cruda realidad del mundo. Aunque no había leído los cómics de Avatar en profundidad sobre lo que había sucedido después de la historia, Sokka sabía que la gente de la tribu Agua del Sur había quedado en la pobreza. Finalmente, esos vídeos explicativos de YouTube me han resultado muy útiles aquí. Pequeños detalles como este se fueron grabando en mi memoria cuanto más tiempo permanecía aquí, ya que todo mi alrededor me los recordaba. Al entrar en las murallas, Aang y los demás esperaban, como mínimo, un saludo normal y despreocupado. Pero en su lugar, se encontraron rodeados de maestros agua, listos para congelarlos. Esperen, les dijo una de las personas que estaban en los botes. Creo que este avatar podría ser el verdadero. Usó el control del aire. ¿Estás seguro de eso?, preguntó un anciano, adelantándose con las manos a la espalda. Sokka lo reconoció de inmediato. Era Pakku, el maestro de control del agua de Aang y Katara. La primera vez que creímos que el avatar había regresado, el anciano Hanzo murió. Sokka no tardó en darse cuenta de las intenciones de Azula. Ya había enviado algunos avatares falsos por esta vía, y como la tribu Agua del Norte no tenía mucho contacto con el exterior, con que la persona fuera calva y tuviera algunos tatuajes de nómadas del aire, los engañaría. El anciano Hanzo probablemente era algún tipo de funcionario importante del gobierno. Eso fue todo lo que Sokka pudo deducir de tan breve conversación. Aang, demuéstrales a nuestros nuevos amigos que eres el avatar. No dudó ni un instante y utilizó el control del aire, creando una suave brisa con pequeños movimientos. Luego, reunió una bola de agua y la hizo flotar entre sus manos. Todos lo observaban, excepto Sokka, cuya mirada se desvió hacia una mujer de cabello plateado que navegaba en un bote por los canales del río. La acompañaban 2 guardias y un maestro agua. Capítulo 65. Banquete y princesa. La llegada del verdadero avatar se extendió como la pólvora por toda la tribu Agua del Norte, donde le ofrecieron un gran banquete. Sin embargo, el gran festín también se organizó para celebrar el 16º cumpleaños de la princesa Yue. El banquete se celebró en el gran palacio, y Sokka también asistió. Aang y Katara lo miraron extrañados, porque, aunque se suponía que no debía saber comportarse con cordialidad, Sokka parecía estar en su salsa. ¿Así que eres el compañero del avatar?, preguntó Arnook, sonriendo al joven. El jefe de la tribu había bebido un poco y se había relajado. Hoy es un día glorioso para nuestra tribu, tener al avatar entre nosotros. Sokka asintió. Por supuesto, yo también estoy contento. Aunque, por lo que hemos visto, la tribu Agua del Norte no estará a salvo por mucho tiempo. Inmediatamente, el ambiente alegre y glamuroso del banquete se calmó. Sokka sonrió y se preguntó si tendría algún talento para influir en el estado de ánimo de todos. ¿Por qué será?, preguntó Arnook, mientras sus ojos se posaban en él como los de un halcón. ¿Quieren que el avatar muera?, aclaró Sokka, tomando un sorbo de té y bebiéndolo de un trago. Nunca le había gustado mucho el alcohol, ni siquiera en su primera vida, así que en esta fiesta solo bebió té. Aunque lo bebió como si fuera un trago de whisky, la mayoría de la gente pensaba que bebía alcohol. Después de que muera el avatar maestro aire, ¿sabes a dónde nos lleva el ciclo? Al agua. Es seguro asumir que no tardarán en atacar.
Arnold asintió y suspiró. Probablemente tengas razón. Pero si atacan, estaremos preparados para luchar contra ellos. Claro, y usted no tiene ni idea de cómo han luchado durante los últimos 100 años ni qué barcos han utilizado. Puede que diga la verdad, jefe, pero para mí sus palabras están vacías. Sokka no confiaba en el criterio de Arnold. Pero decidió no expresar su opinión en voz alta y simplemente brindó con una leve sonrisa. Entonces esperemos que cuando estén aquí, podamos luchar juntos, como un grupo. Intentar defenderse del jefe con palabras sería inútil. Sokka sabía que, para ellos, no era más que un mocoso malcriado de lo que consideraban una tribu salvaje y atrasada. El banquete continuó y Sokka volvió a mantenerse en un segundo plano, dejando que Aang acaparara toda la atención. Su mirada se posó en el jefe por una fracción de segundo antes de apartarla. Técnicamente, Arnold también era el responsable de la tribu Agua del Sur. Pero Sokka jamás permitiría que otro, un forastero, gobernara sus tierras. Tras 100 años separados, sin contacto, nadie en la tribu Agua del Sur aceptaría a alguien que viniera y dijera que ahora los gobernaría, después de haberlos abandonado durante un siglo. Los títulos no te dan el poder de gobernar sobre alguien, solo sobre ello, como una sombra en la pared. Sokka se aseguraría de que nadie le impidiera llegar hasta el jefe de la tribu Agua del Sur. Él miró a Yue y sonrió, aunque ella no lo estaba mirando. Punto de vista de Sokka, ¿cuál es la mejor manera de influir en la opinión de un líder que debe escuchar las quejas de su pueblo y actuar en consecuencia? Pues bien, encantar a su hija y lograr que ella le inculque esa idea. Yue tenía un aspecto bastante exótico, con ojos azules, cabello plateado y piel color caramelo claro. Sin duda, se convertiría en una belleza. ¿Lograré ganarme su simpatía? Quién sabe, a veces los sentimientos no son lógicos, así que no se pueden calcular. Pero el primer paso era importante: hablar con ella. Las probabilidades pueden ser bajas, incluso si lo intentas, pero si no lo intentas, las probabilidades son realmente cero. Me acerqué a ella en silencio y me senté junto a Yue, ya que una chica que estaba sentada allí antes se levantó para hacer algo. Disculpe, ¿tienen pulpo frito?, pregunté, disimulando mis verdaderas intenciones. Coquetear con ella de inmediato solo haría que Yue y todos los demás que nos vieran pensaran que yo era un tipo despreciable. Probablemente muchos hombres intentaban comportarse así con ella, ya que, después de todo, era la hija del jefe. Ella me miró de reojo y noté la mirada intrigante en sus ojos. ¿Y quiere saber más? No todos los días conoce a alguien de fuera. Especialmente a alguien del grupo del Avatar que ha viajado por el mundo. Una chica de su edad debe sentir curiosidad por el mundo exterior. Aquí están los calamares fritos, me dijo alguien, ofreciéndome un plato. Lo tomé y, con la excusa de ponerlo delante, me senté a su lado. ¿Y qué? He oído que eres una princesa, ahora mis siguientes palabras decidirán si la relación se rompe o se fortalece. No pareces una. ¿Qué se supone que significa eso? Entrecerró los ojos. Bueno, al menos ahora tenía su atención. De donde yo vengo hay una historia sobre una princesa que cae en un sueño eterno y solo el beso del amor verdadero pudo salvarla. Romántico, ¿verdad? Supongo y no. Eso es espeluznante. ¿Acaso querrías que un hombre mayor viniera a besarte mientras duermes? ¿Y que ya te ame sin saber nada de ti? Eso es aún más ridículo. Mis gestos y mi historia hicieron reír a Yue, aunque intentó disimular su risa, ya que ese comportamiento sería inaudito para una princesa. Parece que los forasteros tienen historias muy interesantes, dijo amablemente, con una sonrisa forzada que, a mi parecer, era muy fingida. Pero aquella risita incontrolable de antes sí que era real. Una vez que se calmó, le conté la premisa de otra historia. ¿Conoces la historia de una princesa que besó a un príncipe que se había convertido en rana? Oh, ya sé de qué hablo. Exclamó yo emocionada, pero enseguida se calmó y fingió toser en su mano para intentar disimular la vergüenza. A eso me refiero, no pareces una princesa. No me imagino que vayas por ahí besando ranas. Le conté a Yue algunas historias sobre cuentos de hadas de Disney y lo ridículas que eran si se analizaban lógicamente. Siempre le contaba primero la parte romántica y luego la verdad, lo cual parecía divertirla y sorprenderla. Esto fue como una especie de cita a medias, aunque ninguno de los dos lo llamaría así. De reojo, noté que Anne me miraba fijamente con una expresión de enfado en los ojos. Mala suerte, amigo, pero necesito a Yue para algo y tú solo estorbas.
Él era su prometido, pero eso no me iba a detener. En mi primera relación, la primera vez que estuve con una mujer, ella estaba casada. No fue mi momento de mayor orgullo, pero en mi defensa, maduré tarde. Si una mujer relativamente guapa se le insinúa a un hombre inexperto, este empezará a pensar con la cabeza baja. Aunque después me sentí culpable cuando se divorciaron, no por los adultos, sino por los niños que tendrían que pasar por la separación de sus padres. Al mirar mi taza, me pregunté si venir a este mundo me había cambiado. Aquí estaba yo, encantando a la hija de otro hombre rico para conseguir lo que quería. Maldición y... Sokka, ¿pasa algo? Preguntó Joe con preocupación, poniendo una mano en mi mejilla y haciendo que la mirara. Sus ojos preocupados y su expresión amable se superpusieron con los de otra mujer por una fracción de segundo. Joder. En este mundo siempre se aprovecharán de la gente ingenua y buena. A los más débiles los maltratan, los utilizan, los explotan y los abandonan. Casi me sentí culpable por haberla utilizado. Bueno, eso no significaba que no pudiera enamorarme de ella más adelante. Quizás esta vez podríamos tener un final feliz. No, nunca fui tan tonto como para intentar lavar cosas de las que me arrepiento del pasado. Algo que ya sucedió no se puede cambiar. Ya era hora de dejar de pensar en un pasado que no podía cambiar y empezar a mirar hacia el futuro. No puedo cambiar el pasado, pero sí puedo evitar cometer los mismos errores. Bueno, Ann también venía hacia nosotros. Así que no podía seguir soñando despierto con lo que podría haber sido. Ese tipo parecía querer darme una paliza. Capítulo 66 al 68, mira debajo. Sokka y Joe pasaban mucho tiempo charlando, y pronto un grupo de chicas se unía a ellos alrededor de la mesa. Él les contaba historias de sus aventuras con el avatar, algunas de ellas ciertas. Pero usaba su talento actoral para causar una gran impresión y mostrar cómo se desarrollaban las escenas. Eso les provocaba profundas emociones. Katara observaba desde un lado, entrecerrando los ojos con recelo. En su opinión, Sokka ya tenía novia, Suki, y ahora parecía estar coqueteando con otras chicas. Puede que otros no lo notaran, pero la forma en que miró a Joe, le tocó la mano y le sonrió. Todo indicaba que quería estar con la princesa de la tribu Agua del Norte. Katara desaprobaba ese comportamiento y sentía lástima por Suki, pero no podía hacer nada al respecto. Con un suspiro de pesar, volvió a observar a los artistas del control del agua. De esta manera, al menos podría aprender algo. Joe estaba disfrutando de la mejor noche de su vida, riendo y sonriendo como nunca antes. Las historias exageradas de Sokka parecían tener un toque de ansiedad y comedia, mientras describía los peligrosos sucesos durante su viaje. Miré a Zhao a los ojos y temblé de miedo. Su mirada se estremeció mientras miraba al suelo. El comandante cayó así sin más, y poco después, muchos soldados de la Nación del Fuego lo siguieron. La historia de Sokka se vio interrumpida cuando Ann, el prometido de Joe, se acercó a ellos con una mirada furiosa en los ojos. Joe jamás me mira ni se ríe de mí así. Este salvaje del sur viene aquí e intenta seducir a mi futura esposa delante de mí. Ann puso una mano en el hombro de Sokka mientras este se sentaba. Oye, creo que con esto basta por esta noche. Joe es mi prometida, aún no está finalizado, intervino Joe, mirando a Sokka como si tuviera que explicarle algo. Ann sintió que su corazón ardía de furia helada. Cualquiera se daría cuenta de que Joe ya estaba enamorada de Sokka. Esta bruja. Estamos prometidos y en cuanto tiene la oportunidad, se va con otro hombre. Sokka se levantó, apartando la mano de Ann que estaba sobre su hombro. Luego sonrió y puso su mano sobre el hombro de Ann. Oye, no hay necesidad de estar enojado. Joe y yo solo somos amigos. ¿Eres tan inseguro que ella ni siquiera puede salir con algunos amigos? Esa era la excusa que cualquier cónyuge infiel usaría con su pareja. Sokka mantuvo su sonrisa y no mostró ningún signo de agresividad, pero tampoco de miedo. Ann sabía que si provocaba al hombre que tenía delante, su oponente no temería una pelea. Punto de vista de Sokka, pobre hombre. Estaba a punto de conseguirle la prometida y no había nada que pudiera hacer al respecto. Esto tenía que ver con sentimientos, no era algo que se pudiera cambiar tan fácilmente. Puede que Joe no hubiera tenido problema en casarse con él antes, como se esperaba de ella. Pero sus sentimientos cambiaron con el tiempo. La mayoría de los matrimonios que terminan en divorcio comenzaron con amor. Quienes se divorcian creen haber encontrado a su alma gemela. Lamentablemente, la vida no es un camino de rosas.
El amor tampoco era un sentimiento mágico y eterno. Las cosas se vuelven monótonas, incluso en un matrimonio lleno de amor, y alguien puede verse tentado a ser infiel solo para darle un poco de emoción a la relación. En este caso, Joe era una elección obvia. Ni siquiera amaba a Anne, y simplemente estaba prometida a él por obligación. Anne apretó los dientes mientras apartaba mi mano y se marchaba. Recuerda venir mañana al entrenamiento de guerreros. Me encantaría enseñarte cómo luchamos nosotros, los guerreros de la tribu Agua del Norte. ¿Se suponía que eso debía ser intimidante? Claro, nos vemos allí, le respondí con una sonrisa, como si no entendiera su amenaza. Si me hubiera explicado qué quería decir con eso, Anne habría quedado en ridículo. No cayó en la trampa, así que continué. Los guerreros pueden enseñarme mucho, y yo también puedo enseñarles mucho a ustedes. Cuando volví a sentarme, Joe me miró con preocupación y preguntó: ¿estás bien? El carácter apacible de Joe contrastaba con el de la otra chica que estaba alrededor de la mesa, quien no dejaba de mirar a Anne mientras se alejaba con miradas fulminantes clavadas en su espalda. TCH, Anne es un idiota. Sí, ya no me cae bien. Vino hasta aquí solo para huir. Las chicas empezaron a murmurar entre ellas, criticándolo. Se dijeron cosas muy duras que me dieron lástima por el pobre hombre. ¿Y a quién quiero engañar? Iba a echarle más leña al fuego y a exagerar la situación. Lo siento, Anne, pero con tipos como yo no se buscan peleas. Yo doy golpes bajos y rompo todas las reglas no escritas. Sí, estoy bien, le dije, tomándole la mano a Joe para tranquilizarla. Sorprendentemente, tenía las manos frías, a pesar de que dentro del edificio hacía calor y llevaba ropa que la protegía del frío. ¿Tendría esto algo que ver con que el espíritu de la luna le hubiera dado vida? Las otras chicas me miraban con celos y empezaron a murmurar, probablemente cosas malas sobre Joe. Suspiró las chicas y sus celos, había algunas buenas por ahí, pero si fueran buenas, no se habrían amontonado a mi alrededor así. La mayoría estaban aquí porque yo era la compañera del avatar, y Anne ya estaba rodeado de oficiales intimidantes, así que no podían acercarse. Disculpen, tengo que ir al baño, dijo Joe, probablemente tras haber escuchado las duras palabras de las que hablaban las chicas. Pero al levantarse, tropezó de repente y cayó hacia adelante, justo encima de mí. Al caer sobre mi cuerpo, me sentí empujado al suelo con ella encima, y con todos mirándonos. Lo primero que pensé al sentirla sentada sobre mi estómago fue que Joe pesaba más de lo que parecía. Apenas podía respirar y sentía ganas de vomitar. Por suerte, gracias a cuerpo de jugador, esa sensación desapareció rápidamente y no vomité. Pero su peso seguía presente en mi cuerpo. Suki lo hizo mejor. Se sentó un poco más abajo, aunque probablemente pesaba un poco más que Joe. Unos 7 kilogramos, aproximadamente 15 libras, más. Aunque deberían tener casi la misma estatura. Suki probablemente pesaba más debido a su musculatura, ya que hacía mucho entrenamiento físico, a diferencia de Joe. Bueno, ya era hora de que hiciera algo para demostrarles a los demás que no soy ningún manipulador. Después de todo, Joe era una princesa y la gente podría fácilmente suponer que tenía malas intenciones y que la estaba manipulando. A diferencia de Sokka, la princesa se sintió profundamente avergonzada, su rostro se puso rojo como un tomate y se quedó paralizada. ¿Qué puede hacer? ¿Debería levantarse? ¿Mover? ¿Cambiar de posición? ¿Pedir disculpas? Para cuando terminó de darle vueltas al asunto, pasaron unos segundos y todos vieron su arriesgada posición. El primero en hablar fue Sokka. Pesa más de lo que parece. Joe palideció y, sin pensarlo, le dio una bofetada, se levantó y salió corriendo. Katara lo miró como si fuera tonto. «Tú y tu bocaza», susurró entre dientes. Sokka solo miró a su alrededor confundido, tocándose la mejilla. ¿Por qué me abofeteó? Algunos tosieron torpemente, mientras que otros volvieron a beber. Todos con un mismo pensamiento en mente. ¡Qué ingenuo! Katara percibió el ambiente y frunció el ceño. Aunque había llamado a su hermano cosas peores que ingenuo, no quería que los demás pensaran mal de él ni lo insultaran a sus espaldas. Por otro lado, Sokka se levantó y salió de la fiesta para tomar aire fresco. Para entonces, todos lo ignoraban. Después de este incidente, quedó claro que su relación con Joe era irreparable. Además, parecía bastante ingenuo en asuntos amorosos. Katara suspiró y siguió a su hermano, asegurándose de que no se sintiera ofendido. Además, si se quedaba allí, podría dejar a todos boquiabiertos ante la mirada de desprecio que sentían por su hermano.
Una vez afuera, la mirada de Sokka pasó de ser la de un niño confundido e ingenuo a la de un tigre. Incluso su postura cambió. De ligeramente encorvado, se volvió erguido, alto y afilado como un cuchillo. La atmósfera a su alrededor cambió por completo. ¡Qué viejos tan molestos! Katara, que lo seguía a escondidas, presenció esto y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, mientras se cubría la boca con las manos. ¿Qué es esto? Parece que la actitud de Sokka cambió en un instante y se convirtió en una persona diferente. Al usar mapa, Sokka pudo encontrar dónde estaba Yoe y cómo llegar allí utilizando algunos atajos ocultos. Tras atravesar túneles ocultos y burlar a los guardias, llegó a un lugar familiar de la serie original. El Oasis del Espíritu, una cueva extrañamente exuberante, repleta de plantas, que contrastaba con la naturaleza fría de la tribu del Agua del Norte. Yoe tenía una mirada triste mientras contemplaba el estanque, donde dos peces nadaban en círculos. Sokka se detuvo un instante en la entrada, mirando el estanque durante unos segundos con el ceño fruncido. Aunque no estaba usando su habilidad observar, debido a su experiencia luchando contra espíritus, sabía que si se enfrentaba al espíritu de la luna o al del océano, perdería. Su poder era tan inmenso que sentía como si un gusano le recorriera la columna vertebral y un tsunami lo arrasara. Entonces recordó el poder del espíritu del océano cuando ayudó a Aang, y también cómo el espíritu de la luna podía controlar el agua al nivel del avatar. Sin embargo, esos pensamientos se desvanecieron de la mente de Sokka en un instante, pues sabía que la forma que estos espíritus adoptaban en ese momento era inofensiva. No podrían hacerle daño a un niño. Mucho menos a él. Perdón por lo que dije en la fiesta, empezó Sokka disculpándose cuando Yoe se giró para mirarlo con lágrimas en los ojos. Al ver su rostro, sintió una punzada de tristeza al pensar en lo que hacía allí, pero sabía que tenía que terminarlo y no dejarlo a medias. Dije lo primero que se me ocurrió al verte cometer ese error. Al menos así yo parecería más tonto que tú. También lo había hecho para bajar las expectativas de todos y tener un momento a solas con Yoe, para así llenarle la cabeza de ideas extrañas. Pero claro, no iba a decírselo. A veces, cuando surge una oportunidad y hay que prepararse, hay que actuar, y eso fue lo que hizo Sokka. Además, antes había fingido que bebía mucho, así que este incidente no le afectaría demasiado, o quizás nada. Pero Yoe no sabía nada de eso. Si bien para ella fue un accidente, para Sokka fue un plan meticulosamente calculado. Como princesa, tienes mucho más que perder con un accidente así que yo. Yoe bajó la mirada, sin que Sokka pudiera ver su rostro mientras se acercaba y miraba fijamente el estanque. Tenía la sensación de que los espíritus que nadaban allí abajo lo estaban observando. Los espíritus siempre me dan escalofríos. Sus habilidades a veces son muy complicadas y siempre parecen saber más de lo que deberían. Se sentó frente al estanque como desafiándolos a hacer algo. Sokka sabía que cada espíritu parecía tener algún tipo de inteligencia. Invitando a Yoe a sentarse con él, señaló a los peces y dijo, ¿qué son? Siento que estos peces me miran de forma extraña. Yoe se sentó y apoyó la cabeza en su hombro, con una leve sonrisa en el rostro. Son Tu y La, los espíritus de la luna y el océano. Entonces ella comenzó a contar la historia de su vida y cómo los espíritus le habían dado la vida. Mientras tanto, Sokka la ignoraba, aunque seguía atento a cualquier información nueva que pudiera revelar. Katara también estaba en la entrada de la cueva del estanque, con una sonrisa en el rostro. Se alegraba de que su hermano no estuviera demasiado afectado por lo sucedido. Gente estúpida, siempre exagerando las cosas. Aunque no podía sacarse de la cabeza la imagen de la transformación de Sokka, Katara se preguntó si habría visto algo, si la oscuridad de la noche la habría engañado. O tal vez sea uno de los trucos de Sokka. Puede que supiera que yo estaba allí, siguiéndole. Al mismo tiempo, una gran flota de la Nación del Fuego navegaba hacia la tribu Agua del Norte. Cientos de barcos, tripulados por soldados y blindados para derrotar a cualquier enemigo del mundo. Pero el barco más grande entre ellos era el que lideraba toda la operación. Sus incrustaciones doradas indicaban que se trataba de un barco real, y en su cubierta se encontraba Azula, la jefa de la operación, acompañada por sus dos amigas. Tile, que solía usar ropa ajustada que dejaba su vientre al descubierto, llevaba más ropa a medida que el clima se volvía más frío conforme se acercaban al Polo Norte. Mai siguió usando su ropa holgada habitual. ¿Qué te preocupa, Azula?, preguntó Mai, preguntándose si su mejor amiga estaría nerviosa por la expedición. Fracasar no era una opción, pues sería severamente castigada si eso sucedía.
Se trataba de la mitad de la flota de la Nación del Fuego, y si la perdían y bueno, habría problemas, por decirlo menos. Me pregunto si la tribu Agua del Norte acabará siendo entregada en bandeja de plata cuando lleguemos, sonrió, y fue entonces cuando Mai comprendió. Azula confiaba en su victoria y ya había terminado de prepararlo todo. La guerra era algo complicado, y Azula planeaba usar todas las artimañas posibles para ganar con las menores pérdidas posibles. Mai siguió mirando a su amiga con curiosidad, intentando descifrar qué pensaba. En una situación así, la princesa debería sentir la presión, pero no era así. ¿Por qué estaba tan segura de sí misma? Llegó el día siguiente, y Aang y Katara estaban emocionados por conocer a su nuevo maestro de control del agua. Se prepararon de inmediato y se dirigieron al palacio para esperar al maestro Pakku. Sokka los siguió y se quedó de pie, desgarbado, bostezando. ¿Cuándo va a venir el tipo del bigote blanco? Katara estaba a punto de darle un codazo a su hermano, pero se detuvo cuando Pakku apareció lentamente con su habitual mirada severa. Sokka lo vio y simplemente saludó a todos con la mano. Bueno, nos vemos luego, chicos. Tengo que ir a ver qué andan haciendo las divisiones de guerreros. Al llegar al cuartel, Sokka se encontró con guerreros que entrenaban con la lanza, y algunos incluso practicaban esgrima. Bostezó. No había nada que aprender allí. Con solo mirarlos, podía darse cuenta de los errores que cometían, y no tenía ganas de corregirlos. Si bien la mayoría en su posición los confundiría con sus aliados, estaban lejos de serlo. La tribu del Agua del Norte sería todo lo contrario a un aliado una vez terminada esta guerra, especialmente cuando se descubran las reservas de petróleo en el futuro. Utilizarán esta pretensión de gobernar, argumentando que el jefe de la tribu del Agua del Norte también gobierna el sur. Era codicia humana, Sokka lo entendía. Él también tenía su propia codicia, y ni loco iba a entrenar un ejército que en el futuro pudiera convertirse en su enemigo. Oye. ¿Qué haces aquí? Le gritó alguien con brusquedad. Él se giró con indiferencia y vio a Aang mirándolo fijamente con una mirada furiosa. Pero Sokka no estaba allí para pelear con algún mocoso malcriado cuya prometida quería estar con otra persona. Así que ignoró a Aang y se dirigió al maestro, lanza en mano y listo. Disculpe, dijo cortésmente, con una sonrisa inocente. Soy Sokka, el chico nuevo con el avatar. ¿Puedo entrenar aquí? El hombre lo miró con expresión severa, clavando una mirada intensa en Sokka. ¡Oh! Exclamó de repente, mientras una sonrisa asomaba lentamente en su rostro. Eres el tipo de ayer que decía demasiado pesado. Jajaja, no te preocupes, chico. Todos los viejos hemos cometido errores de jóvenes. No es el fin del mundo. Mientras el hombre intentaba consolarlo, Sokka mantuvo una sonrisa cortés. Pero tampoco le preocupaba demasiado el incidente. Este tipo de cosas siempre se pasan por alto. Aún así, mientras escuchaba los consejos del profesor, su mirada estaba fija en Aang, quien hablaba con sus amigos y parecía estar tramando algo. En ese preciso instante, comenzó a caer nieve oscura del cielo. Sorprendió a todos, que miraron al cielo con temor, señalando que algo siniestro se acercaba. Esta era una situación que Sokka había previsto, aunque el próximo ataque de la Nación del Fuego podría terminar ocurriendo antes de lo previsto en la línea temporal original. Azula sería una oponente más difícil, pero Sokka lo aceptó con los brazos abiertos. Mientras la gente a su alrededor estaba asustada y confundida, él les siguió el juego con una mirada preocupada, fija en la nieve oscura. Para entonces, Katara ni siquiera había logrado convencer al maestro Pakku para que le enseñara. Sokka suspiró. Parecía que tendría que tomar las riendas de la situación. Porque si dejaba que las cosas siguieran su curso, Azula tomaría el control sin mayores problemas. Tendrían que escapar sin que Katara aprendiera nada. No podía permitirlo. Porque entonces la Nación del Fuego se volvería demasiado peligrosa para controlarla. Lo que Sokka estaba jugando era un juego muy peligroso, como hacer malabares con muchos objetos afilados. Un solo error y le cortarían la mano. Pero tenía que hacerlo, así al menos podía controlar un poco el desenlace. Oye, le llamó Aang, y por la sonrisa burlona en su rostro, era fácil ver que tramaba algo. ¿Qué tal un combate amistoso? Sokka miró fijamente a Aang durante un par de segundos y una nueva idea comenzó a formarse en su cabeza. Lo que necesitaba en ese momento era tener el control del resultado, y para conseguirlo, tendría que contactar directamente con el ejército de la tribu Agua del Norte. Básicamente, necesitaba hacerse amigo de gente influyente.
caminó tranquilamente hacia Ann, que sostenía una lanza de hueso en la mano. ¿Qué quieres? Sokka no se inmutó mientras se acercaba tranquilamente. Querías un combate, ¿verdad? Pues te lo daré. Fuish. En un instante, Sokka demostró una velocidad casi sobrenatural, su lanza salió disparada, volviéndose invisible a la vista natural y cortando la lanza de hueso de Ann en más de un pedazo. Ann miró su arma con asombro, pero no había nada que pudiera hacer, ya que la lanza de Sokka apuntaba a su garganta. No importa qué truco, estratagema, plan o lo que sea que uses. Se vuelve completamente inútil contra el poder absoluto. Fuish. Sokka blandió su lanza, Ann se estremeció, pensando que había sido herido. Pero no, el viento a su alrededor se intensificó, cambiando el rumbo de la nieve oscura que envolvía a Sokka, de modo que ni una sola de ellas rozó su cuerpo. Ann cayó de espaldas, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, pues jamás había visto nada igual. Por mucho que entrenara, la distancia que lo separaba de Sokka era ya irreversible. Los demás guerreros que estaban al margen lo vieron, pero Sokka no les prestó atención, sabiendo que tenía que acelerar las cosas. El ataque de Azula sería peligroso, no algo como Zhao, que simplemente ordenó a sus barcos cargar y luchar incluso en luna llena. Era lo que la gente llamaría un líder muy incompetente. Incluso a Sokka le resultaba incomprensible cómo un hombre tan incompetente podía ascender en las filas de la Nación del Fuego. Quizás simplemente era bueno obedeciendo órdenes. Hasta los altos mandos necesitaban a alguien incompetente, pero que obedeciera las órdenes del Señor del Fuego sin cuestionarlas y las cumpliera a toda costa. Mientras se alejaba, Sokka tenía una mirada decidida. Ya no podía permitirse el lujo de comportarse como un joven inocente e inofensivo. A partir de ahora, tenía que cambiar, o mejor dicho, tenía que empezar a demostrar las cualidades necesarias para la guerra. Un joven ingenuo y pusilánime sería, en el mejor de los casos, carne de cañón. Sokka no permitiría que eso le sucediera. Katara estaba molesta por haber aprendido a curar. Si bien era una habilidad útil, necesitaba más. Aquí a las mujeres no se les permitía pelear. Eso la irritaba muchísimo, pero sabía que luchar contra ello era inútil. Normalmente, le habría pedido a Aang que le enseñara lo que Pakku hace durante el día. Pero Katara ya no era tan ingenua, pues sabía que Pakku era un tipo orgulloso y que podría dejar de enseñarle a Aang por completo si hacía algo así. En cambio, Katara ahora espera a que salgan de aquí y Aang aprenda lo que necesita. Solo después de completar su entrenamiento, aprenderá a controlar el agua con él. Incluso si Pakku se enterara entonces, ya no importaría. No habría nada que pudiera hacer al respecto. Enfadada, arrastró los pies para ir a reunirse con Aang y su hermano. De repente, un brazo se retorció alrededor de su cuello, casi estrangulándola. Katara estaba lista para ensartar a su atacante con púas de hielo, pero miró su brazo y supo a quién pertenecía. Sokka, ahora mismo no estoy de humor para juegos. ¿Qué? Mi linda hermanita rechazó los intentos de su hermano por animarla. Sokka la empujó juguetonamente. Pero ese ambiente no duró mucho, pues su rostro se tornó frío. Creo que deberíamos solucionar este problema pronto. Ver a mi linda hermanita tan preocupada me enfurece. Katara reconoció la expresión de su rostro, mientras un escalofrío le recorría la espalda. Así que no fue una alucinación. Ayer, ¿quién hubiera pensado que mi hermano tenía un lado así? Querida hermana, le dijo Sokka. No intentaba ocultarle nada. La vida a veces es muy dura. Así que tienes que ser fuerte como una leona. Hoy le pediré a Pakku que te enseñe a controlar el agua. No hay necesidad de apresurarse, no, sí que la hay. ¿Sabes lo que significa la nieve oscura? La Nación del Fuego está cerca, aclaró Sokka, recordándole a su hermana que la tribu Agua del Norte ya no era un refugio seguro. Creo que no entiendes lo que siento por esto, hermana. Si mueres por culpa de una estúpida tradición que te impidió aprender a controlar el agua, y la Nación del Fuego no será la única a la que culparé. Katara se sintió incómoda, se removió inquieta, pero Sokka la sujetó con más fuerza mientras le susurraba al oído. Si mueres, mataré a Pakku y haré todo lo posible por masacrar a todos en la tribu Agua del Norte por tener semejante tradición. Katara le dio un codazo con fuerza, aunque él no reaccionó y siguió mirando a su hermana a los ojos. Deja de hablar de esas cosas. Punto de vista de Katara, no cuentes esos chistes, no tienen gracia. Sentí que el corazón se me salía del pecho. Enseguida me di cuenta de que no estaba bromeando. Cuando Sokka dijo que mataría a todos si me pasaba algo, hablaba en serio.
Pero no quería oírlo. No quiero ver esta versión tuya, Sokka. Eres mi hermano, a veces ingenuo pero extrañamente inteligente, que parece atraer a muchas chicas. No quiero pensar que esa frialdad tuya sea más que una actuación. Aunque sabía que no era una actuación. Quizás ese lado frío era su verdadera personalidad desde el principio. No, y no puedo seguir pensando así. No quería sentir ese terror gélido por parte de mi hermano. No quería tenerle miedo. Eran bromas, ¿verdad? Decir eso solo le daba pie para seguir con nuestro engaño. Sabía que probablemente planeaba mostrarme su lado frío. Pero, por favor, hermano, no actúes como si fueras otra persona. ¿Acaso te reconozco todavía? De repente, la mirada fría de Sokka se transformó en una sonrisa y soltó una risita. Claro que estoy bromeando. Pero si te pasara algo, me enfadaría muchísimo. Ya sabes cómo son los hermanos mayores. Si alguien te va a molestar, tengo que ser yo. Porque que lo haga otro, me saca de quicio. Esa sensación de frío desapareció como si nunca hubiera existido. Pero esta vez, supe con certeza que Sokka parecía tener un lado oscuro, algo que había mantenido oculto durante años. Por cierto, parece que tienes un plan grandioso para que aprenda a controlar el agua. Katara cambió de tema. Sí, asintió Sokka, lo cual, a juzgar por sus palabras, resultaría tranquilizador. Pero la risa malvada y la carcajada cómicamente vil que siguieron no lo fueron en absoluto. Suspiró. Qué hermano tan problemático, ahora es 100 veces más difícil de manejar. Lo difícil era discernir cuál de los Sokkas era el verdadero y cuál era una actuación. Capítulo 69. La lucha generacional. Sokka sabía que, tarde o temprano, esa faceta suya acabaría revelándose a su hermana. Por eso, era mejor mostrarle algo así en un entorno controlado, o de lo contrario se crearía un drama innecesario en sus vidas. Dado que eran tiempos de guerra, Sokka comprendía que matar gente se volvería inevitable. Prefería que Katara se acostumbrara a él ahora, antes que más adelante. Que su hermano empezara a matar gente sin remordimientos de repente sería un shock. Incluso podría generarle desconcierto. Si él tenía ese lado, ¿acaso lo conocía de verdad? Eran familia, así que Sokka estaba seguro de que ella lo aceptaría. Pero aún sabía que existía la posibilidad de que Katara actuara de manera diferente o se distanciara. ¿Le has contado a alguien aquí qué significa la nieve oscura? Preguntó con curiosidad, porque si nadie lo sabía, no pensaba decírselo. Sí, asintió Katara. Se lo conté a mi profesora, y probablemente ella corrió la voz. Incluso el jefe seguramente ya lo sabe. Sokka quería que el ataque de la Nación del Fuego fuera más sorpresivo, ya que eso sembraría el pánico entre todos. Pero este plan era defectuoso desde el principio, así que hubiera sido mejor que Katara no hubiera dicho nada. Sabía que tenía que jugar un poco con los sentimientos de la gente. ¿Cuál era la mejor y más rápida manera de alcanzar una alta posición de poder político? Primero y ante todo, debe haber un enemigo. Si no lo hay, invéntelo. Segundo, sembrar el pánico contra ese enemigo, real o ficticio. Hacerlo 100 veces peor. Esa era una estrategia que Sokka confiaba en que tendría éxito, incluso en tiempos de paz. Pero dado que el mundo estaba en guerra, también necesitaba demostrar otra cualidad. Poder, tanto mental como físico. Alguien a quien querías tener de tu lado durante la guerra. ¿Quieres saber cómo haré que Pakku te enseñe a controlar el agua? Preguntó Sokka con una expresión divertida. Se sentía un poco mal por manipular a Katara de esa manera, pero era mejor que dejarla morir. Katara arqueó una ceja con curiosidad, pero también sentía curiosidad. Su hermano siempre se le ocurrían planes descabellados. Así que si decía que no estaba un poco intrigada y emocionada por escucharlo, estaría mintiendo. El plan es, violencia, afirmó Sokka sonriendo como si estuviera hablando del tiempo. ¿Violencia? No me parece una buena idea. Estaban en medio de la tribu Agua del Norte, donde residían los maestros agua más poderosos del mundo. El lugar estaba rodeado de hielo y agua, y eran superados en número. Eres mi hermano, y te quiero, Sokka. Pero esa es la mayor estupidez que has dicho, y eso significa mucho más de lo que crees. Ignoró los insultos y, como un maestro sabio, señaló al cielo con aire de suficiencia. Si la violencia no es suficiente, es que no la habéis usado lo suficiente. En este caso, la violencia no es la solución. No, la violencia no es la respuesta, estoy de acuerdo, asintió. La violencia es una cuestión, y la respuesta es sí.
Al final, Katara esperaba algún tipo de respuesta a sus planes. Pero olvidó que Sokka era alguien que disfrutaba el 99% de su día a día molestándola. La sonrisa burlona en su rostro mientras la miraba fijamente era un claro indicio de su estado de ánimo. Sokka se divirtió muchísimo. Frente al palacio, Aang practicaba el control del agua con Pakku. El anciano observaba atentamente al avatar y le señalaba cualquier pequeño error que cometiera. Como era de esperar del avatar. Sus errores son mínimos y no los repite. Además, aprende muy rápido. Mientras el agua se movía sobre él como una serpiente gigante, Pakku la observaba con expresión indiferente, procurando no mostrar ninguna emoción en su rostro. La gente también observaba al avatar controlar el agua, lo que los tranquilizó, ya que también se habían extendido las noticias del ataque de la Nación del Fuego. Disculpa. ¿Eres el profesor que se negó a enseñarle a mi pobre hermana? La voz de Sokka resonó mientras caminaba hacia el campo de entrenamiento de control del agua como si fuera suyo, con las manos en los bolsillos. Pakku, ¿verdad? ¿Vienes a luchar por tu hermana? Preguntó Pakku. Añadió que alguien de su edad conocía la imprudencia de la juventud y las consecuencias. La tribu Agua del Norte tiene sus tradiciones, y así ha sido desde siempre. No vamos a cambiar nuestras tradiciones ni nuestra forma de vida por un forastero. Sokka no le respondió al principio y se encogió de hombros. Caramba, viejo, te gusta hacer suposiciones. Refunfuñó, sus largas palabras irritando al maestro del control del agua. ¿Quién sabe por qué estoy luchando? La vida a veces puede ser un enigma confuso. Si no sabes cuál es el objetivo de alguien, tampoco sabrás lo que hará. Además, ¿quién dijo que estaba aquí para pelear contigo? Para ser tan joven, sabes disimular bastante bien tus emociones, lo elogió Pakku con una leve sonrisa. Pero tu aura destila furia y rabia. Pareces más una bestia enloquecida que un hombre. Jajajaja, vamos, no bromees así. Sokka desestimó las palabras de Pakku con un gesto casual de la mano. Solo haremos un pequeño combate y apostaremos. Si ganas, haré lo que quieras durante un año entero. Si gano yo, le enseñarás a Katara a controlar el agua. Pakku resopló. No veo razón para pelear contigo. ¿Y qué si me siguieras durante un año entero? Sería inútil. A diferencia de los demás espectadores, que estaban algo molestos por las payasadas de Sokka y su falta de respeto hacia Pakku, este último, el anciano, supo ver más allá de la provocación y no cayó en la trampa de Sokka tan fácilmente. ¿Qué te parece si te doy algo muy importante que te gustará? Sokka mantuvo una sonrisa en su rostro durante todo el trato, pero en su mente. Este viejo cascarrabias. ¿Crees que no me doy cuenta de que estás intentando sacar provecho de esto? A diferencia de la mayoría, Sokka sabía cómo actuaban los ancianos como Pakku. Eran muy astutos y te estafarían sin piedad. Si bien los ancianos podían ser amables y simpáticos, los que habían tenido experiencia en política solían ser muy exigentes, siempre buscando sacar provecho de cada trato. Comparar a Pakku con esos ancianos podría ser un poco exagerado, ya que no tenía intención de hacerles daño. Pero tampoco era necesariamente incorrecto, pues un maestro del control del agua como él tenía que aprender a lidiar con la política. ¿Por qué las cosas siempre tienen que ser tan complicadas? La mente de Sokka trabajaba a toda velocidad, intentando encontrar algún fallo en sus planes. El viejo maestro suspiró y, finalmente, aceptó la apuesta de Sokka. Está bien, mocoso estúpido. Yo me encargaré de ti. Jajaja, tienes razón. Soy bastante tonto. Pero ten cuidado con la gente tonta, viejo, son imprudentes y no piensan en las consecuencias. En un barco de la Nación del Fuego, Azula tenía un catalejo y pudo divisar las murallas de la tribu Agua del Norte. Una sonrisa de emoción adornó sus labios mientras reía entre dientes. Hola, gatita, parece que he visto algo interesante. Vaya, qué sonrisa tan malvada, le susurró Tile a Mai, quien solo asintió y se alejó, sin querer interponerse en el camino de la ira de Azula. Últimamente Tile ha estado hablando mucho. Quizás por la influencia de Kuzon, pero a Azula no parecía importarle las bromas y a veces. Pero siempre era una cuestión de suerte, y nadie más, salvo una Tile sin coche, se atrevería a hacer nada con semejantes probabilidades. Era como jugarse la vida a cara o cruz. ¿Cuándo comenzaremos el ataque? Preguntó Mai, queriendo saber cuándo empezaría la batalla. ¿Atacar? Inmediatamente, por supuesto. La sonrisa de Azula se amplió. No podemos dejar que el enemigo se prepare. Pero pronto habrá luna llena.
Créeme, aunque hubiera 2 lunas en el cielo, no les servirá de nada para lo que va a pasar. Fin del capítulo 69.